Saludos de paz. Nuestro Padre Eterno les bendiga. Yo soy Isaac Rodríguez y esto es Escudriñando la Palabra, una serie de podcast donde estudiaremos las Sagradas Escrituras. En esta ocasión veremos todo lo que pidieres al Padre en mi nombre y quiero decir que agradezco al Padre Eterno por haberme permitido hacer este estudio y que sea Él quien nos bendiga y nos permita tener el entendimiento para poder estudiar las Escrituras. Paz a vosotros. El tema del día de hoy es todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Hemos escuchado que estas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos dice pedid y se os dará. También hemos escuchado que nos dice que tenemos que orar en secreto, es decir, en privado. Nos lo dice en Mateo 6, versículo 6, cuando nos dice, mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que te ve en secreto, te recompensará en público. También hemos escuchado de la oración modelo. Esta oración que en este mismo capítulo de Mateo, nuestro Señor Jesucristo nos indica cómo orar. Y esta oración también sabemos que la vemos en Lucas 11. Y quiero que leamos dos versículos de Lucas 11. Dice Lucas 11, versículo 2. Cuando orareis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. De estos versículos que hemos leído, vemos que la instrucción de nuestro Señor Jesucristo es que cuando oramos, nos tenemos que dirigir a nuestro Padre, al Padre Celestial. Ambos textos así nos lo indican. Dice el versículo 13 de Lucas 11, nos dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él. Nuestro Señor Jesucristo aquí está enseñándonos que nuestros hijos vienen a pedirnos a nosotros sus necesidades. Es así como también nosotros tenemos que acercarnos a nuestro Padre Celestial cuando tenemos estas necesidades. Haz esta comparativa para poder demostrar en ese momento que si nosotros, teniendo errores, nosotros siendo malos, así es como describe, damos buenas dádivas, cuánto más será nuestro Padre si nosotros pedimos de su Espíritu. Y Él es muy claro, dice, Él nos lo dará. Una vez más vemos que nos está indicando de dirigirnos directamente a Él y quien nos va a dar, Él tiene el poder para contestar la oración, es nuestro Padre Eterno. Como decía, la oración modelo no solo es dirigirnos a nuestro Padre, sino también pedir que sea su voluntad. Es, eh, es común que lo que pedimos sean necesidades, que también tengamos agradecimientos, pero también dice que tenemos que pedir con entendimiento. Muchas veces pedimos, dice, conforme a nuestras concupiscencias, y no es así. Tenemos que entender que la forma de pedir es conforme a la voluntad de nuestro Padre, así también nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él estaba en agonía cuando Él está en el Getsemaní, y dice Lucas 22, donde nos está describiendo este momento en que nuestro Señor Jesucristo está en oración porque ya va a ser entregado y Él lo sabe. Y dice Lucas 22, el versículo 44, esta forma en que nuestro Señor Jesucristo estaba, en forma en la que nosotros también hemos estado, dice, estando en agonía, oraba más intensamente y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sabemos, porque lo dice la Escritura, que nuestro Señor Jesucristo estaba en agonía y aún que Él estaba en este estado,
Y esto es algo que tenemos que aprender, aún nosotros estando desesperados, sin saber qué hacer. Eh, la forma en que nos encomendamos a Dios es lo que tenemos que ver, como nos lo enseña nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. 2 versículos antes, Él está haciendo oración, Lucas 22, versículo 42, y Él dice: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos que nuestro Señor Jesucristo se dirige directamente al Padre y le pide, le pone la necesidad que Él tiene, la expresa, pero Él sabe perfectamente que lo que se tiene que hacer no es la voluntad de uno, sino la voluntad de nuestro Padre celestial. Durante esta misma noche que nuestro Señor Jesucristo es entregado, Él mismo nos expresa que es conforme a la voluntad del Padre, y a quien se le pide es a Él. Vamos a verlo ahora en el Evangelio de Mateo. Y dice Mateo, capítulo 26. Vamos a leer del versículo 51 al versículo 53. Uno de los que estaban con Jesús extiende la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del pontífice, le quitó la oreja. Perdón, esto lo describe así Mateo. Sabemos que quien saca la espada es Pedro y al que hiere es Malco. Y aquí nos dice nuestro Señor Jesucristo, versículo 52. Entonces Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. Versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Vemos una vez más esta enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Él no le dice a Pedro: guarda tu espada, yo ahorita puedo traer 12 legiones de ángeles. No, Él lo dice muy claramente: yo puedo orar a mi Padre y Él me daría 12 legiones de ángeles. Él se está dirigiendo al Padre para hacer, en caso de tener que hacer esa oración. Y aún así Él se somete a la voluntad del Padre, porque dice el versículo 54. ¿Cómo pues se cumplirán las escrituras que así conviene que sea hecho? Sabemos que era necesario que nuestro Señor Jesucristo, como Cordero perfecto, como el Cordero que quita el pecado del mundo, tendría que ser entregado en sacrificio por todos nosotros. Y Él se somete a esa voluntad. Juan, el Evangelio de Juan, nos dice en el capítulo 11 que no solo es para petición. Nuestro Señor Jesucristo también nos deja aquí una enseñanza cuando Lázaro ha muerto y llega con Marta y María y les dice que en dónde está Lázaro. Recordemos que aquí muchos decían: a otros sanaba ciegos, y no pudo sanar a Lázaro. Dice Juan, capítulo 11, en el versículo 41, ya que nuestro Señor Jesucristo les dice en dónde está, y llegan hasta donde está la sepultura, y les dice: quitad la piedra. Dice el versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído, porque yo sabía que siempre me oyes. Vemos una vez más que es nuestro Señor Jesucristo quien en gratitud se dirige directamente a nuestro Padre celestial, porque ha escuchado nuestro Padre esta solicitud que hizo nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo lo dice en ese versículo, que es para darle gloria al Padre. Quiero que veamos que la forma en que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando de comunicarnos para hacer solicitudes, para tener alguna petición, necesidad, agradecimiento, tenemos que hacerlo dirigiéndonos directamente a nuestro Padre Celestial. Esto lo comento, mis hermanos, porque vemos que en todo el mundo oramos como nos enseñan.
oramos pidiendo a quien nos han enseñado a pedirle. Así es como lo hace el mundo, porque así les enseñaron. Y pasó de padres a hijos, o pasó eh, de pastores a quienes ellos pastorean, y la forma en la que piden no es dirigirse al Padre. Sabemos que en el mundo le piden a muchos otros, y el que queda muchas veces de lado es el Creador, nuestro Padre Celestial. Tenemos que ver eh, cuáles son las enseñanzas. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y son las que dan testimonios de mí. Él mismo nos dice que lo que tenemos que hacer es estudiar la Escritura para poder saber cómo tener siempre esa comunicación con nuestro Padre. Es importante ver que no solamente es cómo que nos dirijamos al Padre, sino que también nosotros, al tener a nuestro Señor Jesucristo, hay una manera muy específica de hacerlo. Es por eso que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Es nuestro Señor Jesucristo quien intercede por nosotros. Dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un Dios, asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es nuestro Señor Jesucristo quien es el mediador entre Dios y nosotros. Esto no quiere decir que no tengamos que dirigirnos directamente al Padre. Es nuestro Señor Jesucristo quien intercede por nosotros, quien aboga por nosotros. Así lo describe Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 34, cuando dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es nuestro Señor Jesucristo quien intercede por nosotros. En la primera carta de Juan, dice el capítulo 2, versículo 1: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, es nuestro Señor Jesucristo, el cual fue sin mancha, el cual nunca pecó, que se ofreció por nosotros como ese Cordero perfecto, el cual intercede y aboga por nosotros. Pero esto no significa que nuestras peticiones no las dirijamos al Padre, sino por el contrario. Tanto nuestras peticiones como nuestros agradecimientos las dirigimos a nuestro Padre, al Creador, a nuestro Padre Celestial. Y así nos lo describe primeramente Pablo en su carta a los de Colosa, que dice, Colosenses capítulo 3, versículo 17: Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Aquí ya nos está instruyendo Pablo algo que vamos a ver que también nos instruye nuestro Señor Jesucristo, que estas gratitudes, las peticiones, se hacen en nombre de nuestro Señor Jesús, pero todas son dirigidas al Padre. También nos lo dice nuestro Señor Jesucristo. Esta enseñanza nos la da en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, cuando dice nuestro Maestro: No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Un capítulo más adelante, en el capítulo 16, versículo 23, nos dice nuestro Señor Jesucristo: Y en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.
Estas enseñanzas que nos deja nuestro Señor Jesucristo nos permite ver cómo tenemos que orar. Hemos visto el modelo de la oración modelo, hemos visto cómo es cuando Él mm, nombra lo que es lo que conocemos como el Padre Nuestro, pero Él siempre está pidiendo al Padre. Eso es lo que Él hacía cuando Él oraba. Él ponía las peticiones y las gratitudes, las hacía directamente a nuestro Padre Celestial. Tenemos siempre que estar con ese entendimiento, estudiando, no ser como ha sido el mundo, tenemos que salir de esas enseñanzas y entender lo que nos está diciendo la escritura, de cómo incluso algo que pareciera muy sencillo, ponerlo en oración, si hay una manera de hacerlo, y por más coherente que pareciera el decir al que nos dirigimos es al Padre, sabemos que hay muchos que cuando dirigen sus oraciones las dirigen a otros que no son el Padre. Y eso está mal. Esto no es lo que le agrada al Padre y no es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 18, versículo 19, que nos dice nuestro Señor Jesucristo: otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es decir, aquella petición que pongamos será hecha por el Padre. Es el Padre a quien nos dirigimos porque es Él el que tiene el poder de hacer las cosas. Él es el que tiene esa potestad, le ha dado potestad a nuestro Señor Jesucristo, pero a quien buscamos agradarle, quien responde a las peticiones es nuestro Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo es quien intercede por nosotros, es por eso que en su nombre nos dirigimos directamente al Padre, es por eso que gracias a Él tenemos este acceso, gracias que en su nombre podemos dirigirnos directamente a nuestro Padre Celestial. Este versículo también nos da otra enseñanza, cuando dice que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, pero esta, mis hermanos, esta enseñanza la veremos en otra ocasión. Yo soy Isaac Rodríguez y esto fue Escudriñando la Palabra. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Paz a vosotros, que el Eterno les bendiga y les guarde.